Hola amigos, buenas tardes. Es para mí un honor estar aquí con ustedes en su programa de competitividad empresarial por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Norberto Reyes. Mucho gusto, qué bueno Mucho que estás gusto. aquí, Norberto. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues lo voy a presentar. Él es un biólogo egresado de la UNAM, divulgador incansable y maestro en el arte de enamorarnos de la naturaleza. Actualmente cursa su maestría en ciencias biológicas y dedica su vida a estudiar plantas con flor y helechos, pero su verdadera pasión son los cactus. Para Norberto, cada espina cuenta una historia y cada planta cultivada es una victoria por la conservación. Hoy nos revelará cómo estas joyas verdes no solo decoran, sino también salvan ecosistemas. Bienvenido. Y Muchas bueno, pues gracias. el tema que dijimos son servicios ecosistémicos, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues primero cuéntanos qué te llevó a esto de estudiar biología, cómo nació esta pasión. Bueno, sonará muy romántico, porque a lo mejor alguna vez hicieron este experimento en la primaria, en la secundaria, de germinar un frijol. Entonces, a mí me tocó hacerlo en la primaria y recuerdo que pues la planta creció, ¿no? Se dio. Y de repente, pues mi papá fue así de, ay, pues vamos a ponerle una maceta, ¿no? Y la planta creció. Y creció al grado de completar su ciclo, ¿no? Entonces llegó el punto en el que la planta dio flores y nos volvió a dar frijoles. Entonces como que esa cuestión tan que en su momento se me hacía rara, dije, ay, pues bueno, los frijoles dan más frijoles, ¿no? Y entonces uno se va, bueno, yo me fui dando cuenta de que en general la vida es como muy curiosa, es muy diversa, tiene muchas formas, muchas cosas. Y entonces cuando me empecé como a enfocar a estas cosas de la vida, las plantas siempre fue una parte como muy extraña, muy ajena. Uno ve a un perrito o algo así, pues se siente familiar, ¿no? Lo quieres, el perrito te quiere y así. Pero la planta te quiere. La planta puede expresar algo, puede o no. O sea, son cosas muy distintas, pero que conforme uno las va viendo, las va estudiando, las va cultivando, se va dando cuenta de que tienen sus formas de expresar, ¿no? Pero son formas totalmente distintas. Y pues eso fue lo que de alguna forma u otra pues me llevó a esto, ¿no? A este camino en el que estoy. Ok, y bueno, pues este tema de los servicios ecosistémicos, ¿cómo influyen en nuestra economía? Pues son parte medular. Es una parte muy, muy importante porque a final de cuentas, si bien existen, digamos, las cadenas de valor, existen los ya productos y demás procesados, todo en algún punto inicia en un ecosistema. Lo que sea. Un cultivo, este, un ambiente ganadero, minería, todo eso existe en un ecosistema. Entonces, a final de cuentas, cuidarlo o mantenerlo influye directamente en como estas cuestiones, ¿no? De la economía. Claro, ¿y qué servicios ecosistémicos existen para que nuestra audiencia los conozca? Sí, pues existen en general, pues por ejemplo, los de abastecimiento, que estos, digamos, de alguna forma u otra son los que nos proveen productos, ¿no? El como más sencillo serían los cultivos o incluso, por ejemplo, cosas como la madera, que pues son de abastecimiento, son recursos, ¿no? Que están en el ambiente. También, por ejemplo, están los de pues mantenimiento de alguna forma, digamos, el ecosistema se regula a sí mismo y de alguna forma esa regulación nos ayuda, por ejemplo, a mantener el aire limpio, que son como estas cosas que son más próximas a nosotros, ¿no? También están los servicios culturales, que estos ya son más de, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, algo bien importante o bien característico son los ajolotes. Y si bien el animal como tal a lo mejor ni sabe que es famoso, para nosotros sí, culturalmente es importante, ¿no? Entonces esto también es un servicio que se provee. Y pues digamos a grandes rasgos esos serían como los relevantes, ¿no? De los servicios ecosistémicos.
Ok, platicábamos porque, bueno, Norberto tiene una colección de bastantes cactus y un emprendimiento bien interesante. ¿Cómo inicias con este emprendimiento y por qué cactus? Cuéntanos. Bueno, como inicio, creo que la pandemia fue un punto y coma, ¿no? Realmente fue una cuestión ahí de que no tenía nada que hacer. Entonces yo siempre tuve cactus porque me gustan, son plantas que siempre me han gustado. Y entonces dije, bueno, pues no hay nada que hacer, vamos a hacer más, ¿no? Más plantas, más plantas. Esto fue creciendo al punto en el que dije, no, pues ya no hay espacio. ¿Qué hago? Vender. ¿No? O sea, dije, pues ni modo, ¿no? A empezar a hacer pues estas cuestiones de los proveedores, todo esto, hasta el punto que ahorita ya después de más o menos unos 6 años, pues digamos, creo que tengo un negocio pequeño, pero que va caminando. Ok, ¿y cómo es esto de que preparas tu sustrato? ¿Qué condiciones tiene? ¿Por qué logra enraizar tan perfecto? Claro, bueno, aquí es conocer un poco la planta, ¿no? A final de cuentas, un cactus, pues que está en una maceta, tiene que sentirse como en su ambiente. Entonces, los sustratos, la tierra, pues, tiene que ser más o menos similar a lo que la planta esperaría en su ambiente natural. Entonces, yo en lo personal uso cosas como la fibra de coco, tepojal y composta, que digamos la composta es la que le va a dar nutrientes y lo demás es para darle forma, que no se apelmace de alguna forma el sustrato. Y aparte, este sustrato pues es digamos como porosito. No, uno cuando riega no se queda el agua estancada, sino que fluye, que es algo muy similar a lo que pasa en muchos lugares, por ejemplo, como en el Valle de Mestitlán, que uno ve que ahí llueve, se moja y luego se va el agua, ¿no? Entonces son unas cuestiones de emular lo que en la naturaleza pasa con los cactus. Y eso por la parte de los cactus que viven en ambientes secos. Porque hay cactus que viven en bosques o en selvas que a esos les fascina la humedad, ¿no? Sobre todo algunos cactus que son colgantes, esos necesitan un sustrato que retenga más el agua. Incluso hasta eso les gusta la sombra, les gusta estar en un lugar como escondiditos. Y a veces eso hace un poco de ruido, ¿no? De que, ay, ¿cómo que cactus que no aguantan que estar secos, ¿no? Y pues existen, ¿no? Son menos, pero existen. Ok, oye, y cuéntanos una de estas investigaciones que has hecho a lo largo de tu trayectoria, ¿cómo ha influido, qué resultados han tenido al observar eh, pues, los cactus y sus plantas? Pues, por ejemplo, sobre todo este tipo de cosas, bueno, más que una investigación fue un libro de divulgación científica. Este fue un librito que realizamos en una asociación civil de la que formo parte, se llama Biociencia, que esto tomamos como punto la Sierra de Guadalupe, que son los cerros al norte de la Ciudad de México, ¿no? Uno va a la Basílica, los cerros que están rodeando, esa es la Sierra de Guadalupe. Y sucede que ahí hay varias especies de cactus, que algo bien interesante es que la gente, como muchas veces los ve ahí, pues se los quiere llevar. Y entonces, las primeras veces que nosotros empezamos como a hacer esta colaboración con la gente y demás, era así como de que, ay, miren, ya me encontré uno, ¿no? Me lo llevo a mi casa. Y luego, sí era como un poquito hasta de convencerlos, ay, ¿por qué no mejor le tomas una foto? ¿Por qué no mejor una cuestión de que, no sé, lo veas y ya, ¿no? Porque las plantas, a final de cuentas, ya alguna vez ya pasó, ¿no? En la Sierra de Guadalupe, se desgaja el cerro. Y muchas veces se desgaja porque las plantas no agarran con sus raíces. Y si bien los cactus a veces no tienen raíces tan grandes, forman parte de ese agarrar la tierra. Entonces, esa parte de conciencia hacia la gente, hacia las personas, pues creo que ha sido positivo. Creo que ya ven de otra forma las plantas de ahí, ya no como esta parte de agarrar, llevarse y demás, sino como de contemplarlas y apreciarlas en su entorno. Y creo que eso ha sido muy, muy positivo. Pues bastante, me parece que pues el hecho de que justamente no puedas contribuir a tu entorno y en lugar de llevarte la plantita, pues la veas o incluso pues hasta
si ves una basurita la recojas, pues está súper bien, ¿no? Exactamente. Y bueno, esta parte de cómo se puede llevar el también tener estas especies e involucrarlas en la economía, ¿no? Ya sea haciendo estas mermeladas. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, para integrarlas a la economía, en principio, pues está la propia planta, ¿no? Porque, pues vamos a ser sinceros, uno la ve en el cerro, en el monte, y pues la verdad, sí, uno sí las quiere, ¿no? Incluso yo. Entonces hay una forma, pues es justamente esto, es la venta de legal procedencia de estas plantas, ¿no? Existen establecimientos que hacen esto. También en muchos lugares, a pesar de que no es directamente la planta, se recogen cosas como las tunas, el garambullo, las pitayas. Y si bien estas frutas se pueden vender en los tianguis, mercados y demás, también existen empresas o sí, personas que para agregarle valor hacen mermeladas, ¿no? Agarran la fruta, la muelen, realmente desconozco un poco cómo es el proceso, pero hacen fruta, hacen una mermelada de esto. Y estas, pues sobre todo se pueden encontrar a veces en estas ferias de agroecología, en estas ferias de gente que hace en sus pueblos. Es muy común ver este tipo de productos, ¿no? El problema muchas veces es que esto se queda en una cuestión muy local, justamente porque a veces las personas, incluso me ha tocado ver, ¿no? Que les digo, el garambullo. Y a mí se me hace un poco natural y es como de que, ¿y qué es eso? Ah, bueno, es como una tuna chiquita, ¿no? Como que parece una mora azul, una cosita así. Pero es una fruta de un cactus. Y muchas veces ese desconocimiento también hace que la propia gente, pues no se anime a veces, creo yo, a probar, ¿no? Algo diferente de lo que ya conoce, una mermelada de fresa, una cosa así. Pero pues esa es una opción. Otra opción también está, hay gente que se dedica a hacer aguas frescas, ¿no? Aguas frescas de tunas, que es lo que más creo que se llega a popularizar, pero también he visto la opción de garambullos y demás, ¿no? Entonces realmente ahí hay como una puerta que realmente no se ha tomado para realmente hacer un buen emprendimiento. Un buen emprendimiento. ¿Tú conoces algún desarrollo biotecnológico derivado de los cactus que pueda escalarse a nivel industrial? Sí, claro, hay sobre todo algunas universidades estudiando cuestiones del nopal, que es sobre todo el que creo que es el más conocido, eh, sobre todo en cuestiones de biocombustibles y de biomateriales, que serían bioplásticos. En el caso de los biocombustibles, el nopal, sucede que un nopal tiene una buena cantidad de azúcares, ¿no? Tiene muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarran los nopales, los meten a unas cosas que les llaman bioreactores y transforman sus azúcares en biocombustibles. Entonces, digamos, esta es una de las oportunidades de emprendimiento biotecnológico. La otra que es un poquito más, que yo sepa es un poco más experimental, es la del bioplástico, que a grandes rasgos, por cómo está hecho el nopal, esa, tiene unos azúcares, que es como su cuerpo, digamos, que se pueden rehacer para crear plástico, ¿no? Pero de origen netamente natural. Y este plástico, pues, decanta ahí en muchas cosas, ¿no? De hecho, hay por ahí un emprendimiento en el que hacen piel a base de nopal. Entonces, uno tiene una bolsita que parece de ser de piel, pero que en realidad es de estos bioplásticos, ¿no? Estos polímeros, que a final de cuentas procede de un nopal. Y la gran ventaja del nopal es que en realidad no necesita cuidarse demasiado, crece rápido, no necesita tanto espacio. Entonces, digamos, este cactus, que pues también nos comemos, tiene muchas facilidades, ¿no? Para aprovecharse en muchas otras cosas. Ok, oye, ¿y en cuánto tiempo crece un nopal? Y empieza a dar nopales, ¿no? Porque llevas como diferentes pasos, ¿no? Sí, claro, como todo. Pero un nopal relativamente rápido, ¿no? Digamos, como ellos, uno agarra, incluso si lo quieren intentar para que vean que uno no miente, un nopal, una penca la entierra uno, pega. Entonces,
La gran ventaja es esa. Uno, si tiene pencas de nopal, las puede ir sembrando y en aproximadamente unos 3 a 5 años ya va a tener plantas de un buen porte para empezar a aprovecharse. Y ya de ahí ya se empieza la producción. Tal vez lo que más puede afectar son las cuestiones climáticas, que como en tiempos más recientes llegan a afectar como a toda cosecha, pues también a los nopales. Pero en realidad un nopal es muy noble, ¿no? Entonces, ya una vez que alcanza estos tamaños de en 3 años, incluso menos si se llegan a cuidar bien, puede uno ya empezar a tener una producción estable, ¿no? Claro, oye, y además ya se pueden utilizar herramientas como sensores y algunos dispositivos, como cuáles podrían utilizar para estar monitoreando que estén perfectos. Pues por ejemplo, en el caso del monitoreo, se puede utilizar, bueno, aquí el cielo es el límite, ¿no? Tenemos desde aparatos, o bueno, se tienen, que miden la humedad. Entonces estos aparatos uno los deja en ciertos lugares, o los puede, digamos, si uno tiene un terreno, dejar alrededor del lugar para que monitoreen, después recabar esos datos y ver cuáles son los periodos más calientes, a qué horas son esos periodos más calientes, la humedad cómo es, si hay un momento en el que hay mucha, si hay poca, te da mucha información estos aparatos. Entonces, si por ejemplo a las 12 es la hora en la que hay más calor y menos humedad, pues tal vez no conviene regar ahí porque se te va a ir toda el agua. Y si a las, no sé, 6 de la tarde ya hay poca temperatura y una humedad más o menos normal, entonces tal vez convendría ahí, ¿no? Regar justo para que el agua se mantenga lo más posible en la tierra. Esa es una. Otra también son por ejemplo, drones. Se pueden utilizar para monitorear como tal, ir viendo todo, porque pensando, ¿no? Un cultivo pues, va a ser de más de 1 hectárea, ¿no? Una cosa grande. Entonces hacerlo a ojo es imposible. Entonces con un dron, con una cámara, puede ir viendo, y a lo mejor con una cuestión de inteligencia artificial, detectar plagas. Por ejemplo, hay uno que pica a los nopales y entonces los empieza a debilitar, los chupa. Entonces, si entrenas a lo mejor una IA, te podría detectar, mira, aquí hay unos, aquí hay otros, y entonces aplicar pues algún tipo de control, algún plaguicida, incluso algún bioplaguicida, porque existen, para mantenerlo más inocuo, ¿no? El cultivo. Otra forma incluso es ya mucho más, bueno, se me ocurre un poquito más tecnológico, es incluso sensores o cámaras infrarrojas, ¿no? Cámaras que detecten ya puntos de calor, a lo mejor justamente los aparatitos solo te van a dar idea del lugar, pero una cámara te va a dar idea de todo en tiempo real. Y entonces así puedes detectar si a lo mejor en el centro se está concentrando mucha humedad o calor y en las orillas puede que esté acumulándose otra cosa, en términos de temperatura y humedad. Entonces se pueden monitorear muchas cosas, muchísimas cosas. Claro, estamos viendo que ya la cuestión tecnológica se está volviendo muy importante justamente por la cantidad de información que podemos recabar con antelación para justamente tener pues una buena cosecha, ¿no? Que al final eso es de lo que se trata. Exacto. Oye, ¿y qué modelos de negocio exitosos conoces que integren conservación y rentabilidad en este ámbito, además de los que ya hemos mencionado de desarrollos biotecnológicos? Sí, bueno, pues dentro del marco legal que México tiene, en la Ley General de Vida Silvestre, están dos modelos, ¿no? Que es las UMAS y las PIMS. Las UMAS son unidades de manejo ambiental, que estos son predios que sobre todo existen en lugares que, digamos, están de alguna forma cercanos a un hábitat natural. Entonces, yo hago el trámite, empiezo a hacer todo el trámite, que esto implica tener tenencia de la tierra, un plan de manejo, porque tienes que zonificar. A ver, esta zona va a ser de conservación, no se toca. Esta zona va a ser para aprovechar. Esta zona va a ser para recreación. Por ejemplo, si uno piensa, quiero que la gente venga y se pasee.
pues se va a pasear por aquí, porque tampoco la vamos a dejar que ande en todos lados, ¿no? Entonces uno zonifica, se hacen los mapas, se presenta el proyecto ante SEDEMA y entonces ellos ya dan el visto bueno o no. Si procede, te dan tus papeles, te dan todo esto y entonces te dicen, mira, tú puedes aprovechar, a eso sí tienes que hacer una lista de las especies que tienes. Y entonces, de esas especies, ellos te dicen, mira, tú puedes y cultivarlos. Lo demás, no lo toques. Eso puede cambiar. O sea, eventualmente, si demuestras que llevas buenos manejos, buenas ventas también, o sea, si todo va bien, te va soltando más especies. Te va soltando, mira, ya puedes esta, ya puedes esta, ya puedes esta. Y entonces, por ejemplo, un caso de éxito que conozco es una UMA que se llama el viejo cactus. Es una UMA, pues creo que entre muchos biólogos bastante conocida. Está en Hidalgo, en el Valle de Mestitlán. Y esta UMA es muy bonita porque cuando uno va, muchas veces no solo vas a comprar la planta, ellos mismos te enseñan el lugar, te enseñan el predio. Miren, aquí tenemos las plantas creciendo, acá tenemos las plantas madres, es decir, las plantas de las que sacamos semillas y demás. Y acá están las de venta. Entonces, eso es algo muy interesante. Y lo bonito de estos lugares, bueno, de la UMA, es que cuando tú compras la planta, te dan un papel. Este papel tiene el registro de la UMA y que es de legal procedencia, ¿no? Entonces, la ventaja de ese papel es esa, que uno puede estar completamente seguro de que esa planta no proviene de el hábitat, que no fue sacada de su lugar de origen y que proviene de un cultivo que aparte, no todo lo que se produce se vende. Una parte va a destinarse a venta, otra parte va a destinarse a conservación. Entonces, eso es también parte, digamos, de lo que uno paga. En el caso del otro, de los PIMS, que son predios que no forzosamente existen en lugares naturalmente con plantas, ¿no? Incluso una PIMS puede estar en la ciudad, puede estar tal cual aquí adentro, inmersa en la ciudad. De nuevo, tienes que hacer todo un trámite, demostrar la tenencia del lugar, bla, bla, bla. Pero aquí la gran ventaja, o como sí, yo lo veo como una ventaja, es que es un predio destinado a reproducción intensiva. Entonces, la producción que tú tengas, la gran mayoría se puede destinar a venta. Pero de todos modos, una parte se tiene que destinar hacia conservación. Digamos, una parte de tu producción de plantas se entrega para que en programas de reforestación, en programas de, pues digamos, reverdecimiento, reenhierbamiento, se puedan utilizar, ¿no? Entonces, digamos, pero la PIMS es la que tiene, que es más intensivo, está más enfocado en producir y más enfocado en vender. Ok, oye, ¿y cómo las UMAs y los PIMS pueden transformarse en polos de innovación rural? Pues bien llevados son una herramienta muy, muy importante. Porque justo el viejo cactus, pensando en este ejemplo, fue el inicio de muchas otras sumas alrededor. De hecho, uno si va por el Valle de Mestitlán, va a encontrar muchas sumas, que muchas son de reciente creación, justo por influencia del viejo cactus. Entonces, la gente ya no ve al cerro como algo pues sin nada, sin vida, sino nada más, sí, está ahí el cerro, ¿no? Es esta cuestión de que, no hay nada, pero en realidad hay. Lo que pasa es que muchas veces no se sabe aprovechar esto de la manera, digamos, más óptima. Entonces, esto para muchos lugares en los que muchas veces el trabajo es precario o no hay directamente, que se tienen que movilizar a las ciudades y demás, pues es una opción, ¿no? Aparte de si ellos son los que tienen la tierra, demuestran la tenencia, que eso es sobre todo lo más, digamos, el gran detalle. Si el predio es tuyo, prácticamente todo lo demás de trámites es mucho más rápido, ¿no? O más fácil. Y entonces a la gente que vive en estos lugares ya no es necesario que se traslade a otros lados, ya no es necesario que vaya a otros lados. Pueden vender sus plantas
Y al menos estas plantas a nivel nacional no tienen tanto problema de envío, porque justo como traen el documento, pues es una planta legal. Entonces pueden, claro, si la paquetería lo permite, enviarse a otros lados. En el caso de que quieran hacerlo internacionalmente, existe un convenio que se llama el convenio CITES, que es un convenio internacional para este comercio de vida silvestre. Y justo las UMAS y los PIMS pueden adquirir los permisos de una forma un poquito más fácil y entonces poder sus plantas poderlas exportar. Ok, ok, porque además, pues sí es bien diferente, ¿no? Tomar de la semilla y pues cultivar y pues ir viendo, ¿no? Que Así además digo, es. la experiencia ha de ser súper hermosa. Yo la verdad es que tengo cactus pequeñitos, medianos, grandes y de todos, pero sí es, pues lleva mucho tiempo, ¿no? El hasta ver crecer un cactus y no tomarlo justamente del entorno y aprender a hacer esta economía que además se vuelve local es súper importante, ¿no? Porque como bien dices, o sea, de pronto el desplazarnos puede llegar a ser un problema de muchas horas para muchas personas, porque hay comunidades donde ni siquiera hay pues tanto transporte, ¿no? Exactamente. Oye, y si pensamos en 10 años, ¿cómo imaginas el papel de la biología en la competitividad empresarial? Pues creo que no hay que irnos tan lejos. En realidad creo que desde hace unos años para acá, por a raíz, creo que de todas estas cuestiones climáticas, que cada vez huracanes más fuertes, de repente incendios incontrolables, inundaciones, toda la cuestión climática creo que ha hecho ver a la gente que tenemos que poner atención en la naturaleza. Entonces, yo lo veo de aquí a 10 años como algo medular, algo clave, porque no debería dejarse de lado, si bien es, es necesario que existan emprendimientos, empresas, no deben descuidar la parte de alguna manera de la vida. No la deben descuidar de que, a ver, yo quiero poner aquí una empresa de no sé qué. Ah, muy bien. ¿Y qué vas a hacer para que en tu entorno no contamines? Si bien existen regulaciones, existen normas de que ciertos desperdicios se tienen que hacer de tal forma y demás, muchas veces no se llevan a cabo. Esa es la verdad. Entonces, contaminan las zonas aledañas. Entonces, lo mejor sería tomar en serio este tipo de cuestiones. Este tipo de, digamos, a ver, voy a hacer ciertos contaminantes, voy a hacer ciertas cosas, trato bien mis desechos, trato bien mis productos para que no hagan una contaminación innecesaria. Entonces, creo que es cambiar de modelos, de formas de entender las cosas, para que de alguna forma, si bien se va a ver ganancias, también se vea una ganancia al medio ambiente, que a final de cuentas repercute en todos. Esa es la cuestión. Uno podría decir, bueno, estoy contaminando aquí, pero no sé, yo vivo en el otro pueblo. Yo ni vivo aquí, soy de otro lado. Ah, puede ser, pero a lo mejor el agua que contaminas aquí es de un río que va a dar a no sé dónde y a lo mejor te llega también, ¿no? A contaminar. Sí, porque evidentemente, pues este universo, este planeta, este país, esta ciudad y todos estos pueblos pues, son de nosotros y sí es importante cuidarlos y contribuir justamente a que generemos economías, pero sin afectar pues al medio ambiente, que ya, o sea, por ejemplo, el ruido es un contaminante, eh, lo que dices, ¿no? Cuidar los desechos, ¿qué estás haciendo con eso? De repente es un poquito hasta pensar, oye, ¿realmente vale la pena esto que quiero? Porque a veces pareciera más a capricho del hombre, cierto tipo de industria. Y yo recuerdo que mis abuelos, por ejemplo, utilizaban vidrio. Recuerdo el uso de los termos, de las viandas para transportar la comida. Y de pronto esta transformación en el excesivo uso del plástico, cuando la cultura puede permear hasta en contribuir con cargar un termo todos los días para no generar basura. Pues ya rápidamente 3 tips que nos quieras dar para
que todos nuestros amigos emprendedores, empresarios y toda nuestra audiencia pueda hacer del día a día? Pues bueno, contemplar que, como bien dice, este es nuestro planeta. Todo lo que le hagamos nos repercute a nosotros. Entonces, tratar de incluir en los modelos de negocio, en las cosas que hagamos, justo la parte de cómo me está afectando el planeta, cómo de alguna forma mi entorno local y a un poquito más para allá, ¿no? Cómo lo voy a afectar. Otro tip tal vez es que también entender un poco los ciclos. A lo mejor uno quiere producir lo más rápido posible, ¿no? Pensando en el nopal. Pero pues también tiene su tiempo, tiene sus tiempos de crecer, de dar frutas, de dar nopales, penquitas. Entonces también como que entender esta cuestión y también hacérsela entender al consumidor, porque muchas veces el consumidor quiere comprar lo más barato o lo que sea lo más económicamente viable de alguna forma para ellos, pero sin ver a veces todo lo que hay detrás. Realmente a veces hay mucho trabajo detrás para que al final el propio consumidor no lo vea, tal vez haciendo alguna cuestión de, miren, esto tarda, ¿no? Una campaña a lo mejor, ¿no? De lo que implica el generar estos productos. Y por último, pues animarse a conocer. Es lo más importante, ¿no? Si uno va alguna vez a un pueblo en el que sea una feria, una cosita así, animarse a probar algo que no habían probado, por ejemplo, estas como mermeladas de garambullo, Que son deliciosas. que son muy buenas, exacto. A veces sí, uno puede decir, ay, son un poco caras, pero por la misma cuestión, es una fruta de temporada que no se da todo el año, tiene su tiempo de crecer, entonces sí, va a ser un poco cara tal vez, pero creo que eso también es parte de la belleza de esos productos, que de alguna forma te hagan valorarlos más, no solo por el sabor, sino por lo que implica detrás, ¿no? Sí, claro. Bueno, en el caso del garambullo, que hasta es un pigmento, ¿no? Que fue utilizado en las primeras pinturas. Pues sí. Y que bueno, pues sí, eso es algo muy interesante. Norberto, ¿en qué redes podemos encontrarte? Bueno, pues me pueden encontrar en Instagram como Norbert-bio o por correo, esa es también la forma más simple, que sería norbertorh@ciencias.unam.mx. Bueno, pues muchas gracias. Esta entrevista ha llegado al final. Y a mí me pueden encontrar en LinkedIn como Cristina, tu amiga de la tecnología, o en www.dintel.mx. Y nos vemos el próximo martes a la 1 p.m. en tu programa de competitividad empresarial por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí.